Bienvenidos en esta mañana a este lugar y vamos a compartir la poderosa palabra del Señor. No sin antes decirle al Señor que nos ayude especialmente a mí en este tiempo. Y yo quiero comenzar contando dos historias que estuve leyendo durante este tiempo y una se parece mucho a la que viví en un momento, y es que hay una historia de una mujer que ella cuenta que tenía muchos años, unos 23 años de conocer al Señor, pero que llegó un momento de su vida en que estaba cansada, en que estaba aburrida, en que estaba fatigada, en que tenía mucha tristeza. Y su esposo procuraba ayudarla, procuraba alentarla, pero ella comenzó a ver en su esposo que era el causante de su situación. Y llegó un punto en que tocó fondo. Que tuvo que recurrir a medicamentos para sentirse mejor. Pero que en una noche le clama al Señor. Y dice la palabra: clama a mí y yo te responderé. ¿Sí o no? Y ella recibió respuesta del Señor en esa noche. Y ella cuenta que el Señor le mostró la verdad de su corazón. Recordemos que acabo de comenzar diciendo que una mujer cristiana, una mujer que servía en la iglesia, pero que hubo un momento en que no entendió que había una verdad de su corazón que no había sido revelada y que ella no había reconocido. Y en ese momento Dios le comienza a mostrar que hay orgullo, que hay enojo, que hay amargura y que hay odio hacia su esposo. Porque sabes, cuando estamos en situaciones difíciles, siempre vamos a querer buscar un responsable. Vamos a querer buscar al culpable y casi siempre el culpable está a nuestro lado. Y ella cuenta que Dios le contestó, y cuando Dios comenzó a mostrarle todo lo que el Dios veía en el corazón de ella, el Espíritu Santo colocó en ella ese poder del identificar que Dios estaba hablando en una verdad y que le estaba mostrando esa verdad del corazón de ella. Y algo que me impacta es que ella dice: comencé a ponerme de acuerdo con Dios. A ponerme de acuerdo es reconocer: ¿sabes qué, Señor? Tú tienes razón. Yo tengo orgullo, yo tengo ira, yo tengo amargura, yo tengo resentimiento hacia mi esposo. Y Dios propició en ella un arrepentimiento. Porque cuando tú te pones de acuerdo con Dios, tú le estás diciendo a Dios: ¿sabes qué, Dios? Tú tienes razón. Y cuando yo le digo a Dios: tú tienes razón, significa que yo le estoy diciendo a Dios: Señor, tú tienes la verdad y yo te necesito a ti. Y el arrepentimiento, estamos hablando en el tiempo del arrepentimiento, ¿cierto? Este es el mes del arrepentimiento. Hay un reconocer que hay una verdad de Dios que necesita ser conocida por mí. Y cuenta esta mujer que solo así fue libre de la esclavitud de todas aquellas cosas que habían en el corazón de ella. Que Dios en su infinita gracia la liberó de eso. Y quiero contarles otra historia que también estuve leyendo en estos días. Dice que en Rumania, en la década de los 70, los cristianos rumanos fueron ridiculizados como los arrepentidos por su énfasis en hablar de arrepentimiento. Hablaban mucho del arrepentimiento, pero ellos llegó un día que había una iglesia que la iglesia, en vez de crecer, la iglesia iba disminuyendo.
Dios miró esa iglesia y Dios toma a un hombre de Dios, a un profeta, y le envía una palabra y dice: los arrepentidos deben arrepentirse. Estamos hablando de una iglesia. Los arrepentidos deben arrepentirse. Y ellos sintieron que esa palabra venía de Dios y reconocieron que necesitaban arrepentirse. Y comenzaron a revisar sus vidas y se comenzaron a dar cuenta que tenían problemas de alcoholismo, que tenían problemas de mentira, que tenían problemas de falsedad. Y como era el propósito de Dios restaurarlos, Dios tomó esos corazones y ellos nuevamente hicieron pacto con Dios de arrepentimiento y de no volver a hacer lo que venían haciendo. ¿Por qué les he contado estas dos historias? Porque el arrepentimiento tiene que ver con que yo cambie mi actitud. Como cristianos muchas veces creemos que el arrepentimiento es una sola vez. Que yo le digo: Señor, hoy me arrepiento de todos mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida, soy salvo y ya, no pasó nada. ¿Sabes? El arrepentimiento es diario. Nuestra vida no para, nuestra vida sigue avanzando. La gracia de Dios está extendida para nosotros, pero nosotros no podemos creer que Dios va a perdonar sin que nosotros realmente tengamos arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos de muchas cosas. Y podemos estar en la iglesia cristiana, venir todos los domingos, podemos servir en la iglesia y tenemos un corazón enfermo, un corazón dañado. Creo que los que han estado en grupos, o creo que aquí públicamente lo he dicho, que hace unos 4 o 5 años en un devocional Dios me dijo: ¿sabes qué? Tú no me conociste a mí por el adulterio de tu esposo ni por la pérdida económica que tú tuviste, sino me conociste a mí porque tú eras una pecadora. Como mujeres siempre estamos buscando que los esposos sean los responsables, ¿sabes? El arrepentimiento tiene que estar en nuestro corazón, porque el arrepentimiento no es para que yo me sienta mejor, el arrepentimiento es para que yo agrade a Dios. Y siempre estamos diciendo: es que yo me convertí por tal cosa. No, yo me convierto porque yo soy un pecador y la gracia de Dios extendida para mí está ahí, y su gran amor y su misericordia me tomó, me envolvió y me arropó, me escogió para Él. ¿Saben? Nos volvemos insensibles muchas veces cuando creemos que el que tiene la culpa es responsable de lo que a mí me está pasando y que yo soy la víctima, la pobrecita. Él lo hace todo mal, Él lo hace para dañarme. ¿Sabes? Tenemos que revisarnos. Dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo de Dios es el que nos guía, pero también nos exhorta. El Espíritu Santo nos exhorta. Iglesia, esta es una mañana para que usted y yo nos revisemos qué estamos haciendo. ¿Cuál es nuestra vida acerca de lo que tiene que ver con el arrepentimiento? ¿Sabes? Al igual que la salvación, desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia está llena de versículos que hablan de arrepentimiento. El Antiguo Testamento habla de arrepentimiento. Si no, tenemos un hombre como David, ¿sí o no? Que David se arrepintió de todo lo que... y escribió ese Salmo 51, que es uno de los salmos más hermosos que hay. Pero cuando en el Nuevo Testamento comienza en Mateo 3:2 dice: en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17 dice: a partir de entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. ¿Sabes? Lo que está escrito en la palabra del Señor no es para el inconverso. Lo que está escrito en la palabra del Señor es para ti y es para mí. Y si Dios está hablando de arrepentimiento es porque nosotros necesitamos arrepentirnos. Dice la palabra del Señor que el que dice que no comete pecado hace mentiroso a Dios.
Todos los días necesitamos arrepentirnos. Todos los días necesitamos pedirle perdón a Dios. El arrepentimiento no es una opción para el Hijo de Dios. El arrepentimiento para el Hijo de Dios es una necesidad. Para el Hijo de Dios que necesita, que desea buscar a Dios, buscar su presencia, es una necesidad. El arrepentimiento es una necesidad. El arrepentimiento es un requisito tan esencial como la fe. Queremos tener fe, pero vivimos en pecado. Necesitamos arrepentimiento. El primer mensaje del ministerio del Señor Jesucristo está en Mateo 4:17, el llamado al arrepentimiento que lo acabamos de leer. Cuando Pedro comenzó a predicar por el Espíritu Santo, su primer mensaje, el tema del que trató fue el arrepentimiento en Hechos 2:8. Este es un tema que hoy sigue vigente. El arrepentimiento sigue vigente. Queremos siempre tener fe, queremos siempre hablar de sanidad, queremos hablar de prosperidad, queremos hablar muchas cosas. Pero la iglesia necesita hablar de arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Comencemos diciendo qué es el arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de voluntad, de sentimiento, de actitud hacia el pecado y la justicia, un cambio de corazón. Otra definición de arrepentimiento es el acto de volverse a Dios, renunciar al pecado conocido y obedecer lo que Él dice. ¿Conocemos lo que es pecado? Claro que lo conocemos. Si nosotros tenemos conciencia y conocemos que tenemos pecado. Entonces, ese acto de volverse a Dios, ¿sabes? Ayer pecamos, hoy me tengo que volver a Dios y decirle, ¿sabes qué, Señor? Hoy yo me arrepiento de lo que hice ayer. Te ofendí, Dios. Hice cosas que a ti no te agradan y hoy yo te pido perdón. Ahora, ¿qué pasa cuando uno se arrepiente? Y quiero leer el Salmo 119, versículo 59, que dice, el salmista dice, consideré el rumbo de mi vida y decidí volver a tus leyes. Entonces, cuando hay arrepentimiento, ¿qué sucede? Lo primero que sucede es que hay convicción. Yo tengo convicción que lo que yo hice es pecado. Y que ese pecado, yo necesito arrepentirme de ese pecado. Yo necesito reconocer que yo he hecho algo malo, que hice algo malo y que ese algo malo lo tengo aquí en mi mente y lo tengo aquí en mi corazón guardado y que necesito sacarlo. ¿Qué produce esa convicción de pecado? Produce conciencia. Romanos 2:15, leamos Romanos 2:15. Si lo tenemos en Romanos 2:15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. Eso trae el pecado. El Espíritu Santo también llega a nuestra vida con su espada y la palabra de Dios. Cuando nosotros tenemos convicción de pecado, esos tres armas poderosas que nosotros tenemos nos van a ayudar: la conciencia, el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Lo segundo, hay tristeza según Dios. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios, en el versículo 7-10, dice, así debemos, dice que la tristeza que es según de Dios y la tristeza que es del mundo. La primera produce arrepentimiento para salvación. Y la segunda, ¿qué produce? Muerte. Entonces, no hay arrepentimiento sin tristeza. ¿Por qué? Porque cuando usted sabe que usted hizo lo malo, usted se siente dolido.
Usted se va a sentir dolido, tiene tristeza, pero no una tristeza para tirarse en una cama a morir, sino una tristeza que va a traer salvación. Una tristeza que nos va a levantar, una tristeza que nos va a traer a vida. ¿Por qué? Porque llegó el arrepentimiento a nosotros. La persona que se arrepiente verdaderamente siente que está triste por haber pecado contra Dios y no porque fue descubierta por el pecado. Esa es la diferencia muchas veces con aquellos que se arrepienten de hacer algo. Sienten tristeza porque fueron descubiertos, pero no sienten tristeza por el pecado que están cometiendo. ¿Y qué pasa cuando alguien simplemente tiene arrepentimiento? Al otro día vuelve y cae, ¿cierto? Lo vemos en las personas que consumen alcohol. Alguien que consume alcohol, anoche tomó mucho y se levanta, dice no lo vuelvo a hacer, esa es una tristeza del mundo. Pero la tristeza que es de Dios es una tristeza que va a producir cambio en la persona. Es una tristeza que va a producir vida y no muerte. ¿Qué pasa? ¿Qué otra cosa sucede? Hay confesión. Veamos, cuando vemos la historia de la iglesia que leímos, la iglesia de Rumana, dice que la iglesia sintió vergüenza, o sea, ella decidió confesar que había pecado, que estaba pecando, que era una iglesia que se congregaba todos los domingos, pero que era una iglesia que estaba en pecado, consumía alcohol, era mentirosa, una iglesia que engañaba en sus lugares de trabajo, se robaba los tiempos, una iglesia que llegaba tarde al trabajo. Y hay confesión. Nosotros creemos que el pecado simplemente es decir, yo pequé, Señor, te pido perdón, no lo vuelvo a hacer. Sabes, el pecado necesita confesión. Dice la palabra del Señor en Proverbios 28:13, que los que encubren su pecado no prosperan, pero que los que lo confiesan hallan la misericordia. Entonces el pecado que está oculto, ese pecado que hace, produce sequedad en la persona. Si nosotros queremos tener una iglesia avivada, tiene que ser una iglesia que reconozca que está en pecado, que confiese su pecado si lo tiene, y esa iglesia será una iglesia avivada por el poder del Espíritu Santo. Otra cosa, dice la palabra también en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Se deja el pecado. Dice que esta iglesia decidió dejar el pecado. Y cuenta la historia que después que esa iglesia primero confesó su pecado, dejaron el pecado, fue una iglesia que comenzó un tremendo avivamiento en ese tiempo. También tenemos una historia como la de Balán y Saúl, y otros confesaron su pecado, pero hicieron lo mismo, siguieron haciendo lo mismo como si nunca lo hubieran confesado. Porque muchas veces confesamos nuestro pecado y volvemos. Seguimos en el mismo pecado. Quizás hay ese arrepentimiento temporal. Hay un arrepentimiento temporal. No lo vuelvo a hacer. Pasaron 2 meses. Eso normalmente lo conocemos aquellos en los matrimonios, ¿cierto? Que uno ve que el esposo dice, no, yo no lo vuelvo a hacer, no vuelvo a hacer esto. Y bueno, la esposa otra vez le cree y vuelve, pero al cierto tiempo nuevamente vuelve y cae. ¿Cierto? Son arrepentimientos temporales. Y eso es un remordimiento no más. Hay restitución. ¿Acaso es posible estar verdaderamente arrepentido por algún pecado sin querer hacer restitución? No. Dice en la historia que le contaba de la mujer que Dios colocó amor por su esposo. Esa es restitución. Cuando la mujer
reconoce, dice, me puse de acuerdo con Dios para reconocer que yo estaba lleno de odio, amargura, dolor, todo lo que tenía hacia mi esposo. Dios comenzó a sanar mi corazón y Dios puso amor por mi esposo. Dios volvió y avivó esa llama del amor. Hay momentos en los que uno escucha en consejería a la mujer y la mujer es la víctima de todo. Luego hace otra consejería con el esposo es el pobrecito de todo. Pero cuando uno hace la consejería con los dos, se da cuenta que en los dos hay responsabilidad. Y un paréntesis, los matrimonios no se acaban por uno, se acaba por dos. Se salva por uno, pero se acaba por dos. Porque cuando hay uno que está parado, dispuesto a salvar su matrimonio, el matrimonio se salva. Y la palabra dice que la mujer sabia es la que edifica su casa. Y lo digo en esta mañana que la mayoría son mujeres. Nosotras somos llamadas a ser edificadoras de casa. ¿Sabes? En 37 años de matrimonio, voy llegando al año 38. No todo ha sido color de rosa. Porque comencé diciendo que cuando me identifiqué con esa mujer, ¿cierto? De hacer responsable a mi esposo de todo. Y siempre he sentido, o sea, cuando mi esposo tuvo la quiebra económica, cuando cometió el adulterio, algo que muchas personas que me rodeaban me decían, tú estás joven, tienes una profesión, eres una mujer agradable, por no decir bella, una mujer agradable, cierto, una modestia en esa parte. Es mejor deja a ese hombre. Pero sabes, la infinita gracia y la misericordia de Dios me hizo recordar que la culpa no era solamente de él. Y comencé a reconocer en qué cosas yo había fallado. Y les digo en esta mañana, no se sientan las víctimas todas las veces. Hay que revisarnos y saber dónde está nuestra responsabilidad. Pequeños detalles son piedra de tropiezo para que se acaben matrimonios. Por eso le puedo decir, estamos llegando al año 38 de matrimonio. Y no ha sido un tiempo fácil, pero tampoco ha sido un tiempo malo, siempre lo digo, o sea, han sido muchas cosas buenas. Amén. Así que démosle un fuerte aplauso al Señor por esos valores, esposos nuestros, en esta mañana. Y dice que aquí hubo restitución. También conocemos la historia de Zaqueo, de la cual hablaba el pastor el domingo pasado. También Zaqueo, ¿qué hizo? Restituyó al que había abusado económicamente. Otra cosa que pasa es que hay un cambio de corazón. Un hombre puede cambiar algunas cosas en su vida, abandonar sus malos hábitos y todavía ser un pecador sin perdón. Incluso él puede sentirse muy triste por lo que ha hecho, pero la Biblia dice que la tristeza del mundo produce muerte, y lo acabamos de leer ahí en el 2 Corintios 7:10. Quizás él también haga restitución de su mal y vive una vida buena, pero su propia justicia es como trapo de inmundicia, como dice Isaías 64. ¿Sabes? Y hay algo aquí en esta parte que quiero decirle. ¿Dónde se concibe el pecado? ¿Cuál es la primera parte ¿dónde nace el pecado? Aquí. Pues quiero decirle que el arrepentimiento también nace aquí. En el mismo lugar donde nace el pecado, que es aquí en su mente, ahí mismo el Espíritu Santo trae convicción de pecado. El arrepentimiento comienza aquí en nuestra mente.
el Espíritu Santo nos va a convicción de pecado. Dice la palabra del Señor en Mateo 22:37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. O sea, Dios sabe que nosotros tenemos un corazón, que tenemos un alma y que tenemos una mente. Entonces, si nosotros decimos, es que cuando alguien peca, ese pecado no fue cuando ya lo consumió, ese pecado se concibió y se maquinó y se le dio todo el orden. Así es el arrepentimiento. El Espíritu Santo de Dios comienza a redarguir nuestra mente y a traerle convicción de pecado. Recordemos, cuando Adán y Eva pecaron en el desierto, en el Edén, dice que ellos, ¿qué hicieron? Cuando oyeron la voz de Dios, se escondieron. Y el Señor le dijo, bueno, pero ¿quién le dijo que esto era malo? ¿Cierto? Entonces, así somos nosotros. Tenemos convicción de pecado, pero aquí nace la convicción de pecado en nuestra mente. Cada vez que alguien se arrepiente verdaderamente, va a experimentar un cambio de voluntad. Un cambio de sentimiento, un cambio de actitud hacia el pecado y la justicia. En verdad es un cambio de corazón. Es un cambio de corazón. Lo segundo, el falso arrepentimiento. No es solamente un cambio de mentalidad. Decía ahorita que los borrachos al otro día, ¿cómo amanecen? Supuestamente arrepentidos, ¿cierto? No lo vuelvo a hacer. Cuando ven el carro estrellado, cuando ven la vajilla rota, no, yo no lo vuelvo a hacer. Y se arrepienten. Según ellos se arrepienten. Pero es simplemente un pecador que dejó su vicio por motivos personales y no porque se sintió condenado ante Dios. Y vuelvo a la parte que le decía en un principio. Cuando Dios me dijo hace algunos años atrás que yo no lo había conocido a Él por el adulterio de mi esposo ni por la causa financiera, sino porque yo era una pecadora, yo vivía convencida de que yo era buena. ¿Sí me entiendes? O sea, hay momentos en que nosotros nos sentimos bien. O sea, no, Él tuvo la culpa y ahora conozco al Señor. Pero realmente la diferencia es que haya un momento de tu vida donde tú reconozcas que tú conoces a Dios, no porque porque otro te llevó a esa causa, ya sea una enfermedad, ya sea un problema emocional. No, realmente Dios busca a los pecadores. Dios nos está buscando porque somos pecadores. Y usted tiene la experiencia de que a alguien usted le comparte y alguien le dice, no, es que yo tengo que recibir al Señor, que yo tengo que congregarme, que yo tengo, no, yo no he matado a nadie, yo no he robado, yo no he hecho esto, yo no he esto. Y esa es la convicción, porque como decía el pastor el domingo, estamos seguros de que el que hace lo bueno ya es agradable a Dios simplemente y ya va a entrar al reino de los cielos. Entramos al reino de los cielos por ser bueno y al reino de los cielos no se entra por ser bueno. Se entra al reino de los cielos porque nos arrepentimos de nuestros pecados y reconocemos a Cristo como Señor y como Salvador de su vida. Amén. Denle un aplauso al Señor en esta mañana. El falso arrepentimiento no es solamente estar triste por los pecados que se han cometido. Judas y Pedro, ambos se sintieron tristes por lo que habían hecho, pero solo Pedro volvió al Señor para recibir perdón. Recordemos que Judas vendió al Señor y Judas se sintió triste, pero realmente Judas no se arrepintió. Y que Pedro también le falló al Señor cuando lo negó. Pero, ¿sabes? El verdadero momento del encuentro con Dios, del arrepentimiento, es cuando el Espíritu Santo de Dios es el que trae esa convicción a nosotros. Cuando el Espíritu Santo trae convicción, la única tristeza por el pecado que pertenece al arrepentimiento verdadero es el que trae al pecador arrepentido a Dios para recibir perdón, dejar su pecado y enmendar sus malas acciones. El falso arrepentimiento no es afligirse, no es afiliarse a una iglesia.
Algunos se afilian a una iglesia para poder seguir más fácil el pecado sin ser juzgado por la gente. Eso creemos algunas veces también, que la gente no está viendo el pecado nuestro. Y mira que si nos vamos a la historia que les narré ahorita de la iglesia romana, dice que fueron ridiculizados y llamados arrepentidos, porque la gente que estaba afuera sí estaba viendo que estaban cometiendo pecado. Y llega el profeta y le dice, los arrepentidos deben arrepentirse. Porque aunque usted y yo no lo creamos, el mundo sí está viendo nuestra conducta. Y está diciendo, ajá, y estos no son cristianos. Afiliarse a una iglesia es bueno si el candidato es justo ante Dios, pero no es un sustituto del arrepentimiento. Los hijos de Dios necesitamos arrepentirnos cada día. No podemos creer que ayer, porque usted le pide al Señor, Señor, sí, la palabra dice que nuevas son tus misericordias cada mañana, pero ¿sabes qué? Nosotros también necesitamos arrepentirnos para que esa misericordia sea derramada sobre nuestras vidas. Amén. No es solamente confesar el pecado. Miles de personas como Balaam, Saúl y Judas Iscariote han confesado, yo he pecado, y han seguido pecando como antes. No hay virtud alguna en confesar los pecados, a menos que la confesión sea impulsada por la tristeza que es según Dios. Y dice la palabra, nuevamente lo repito, como dice la segunda carta a los Corintios, que la tristeza que es según Dios es la que trae ¿qué? Salvación. Es el arrepentimiento que trae salvación. No es meramente reformarse, o sea, decir, no, dejo los malos hábitos. No, eso no es simplemente, no es simplemente eso, no, yo quiero reformar, no. O sea, el arrepentimiento es algo que debe producir cambio en nuestra vida. El arrepentimiento tiene que producir cambios en nuestra vida. Si no abandona su pasada manera de vivir, no se ha arrepentido. Es que yo soy así. Y aunque nos duela, hay cosas del pasado que necesitamos dejar. Es que yo soy así, es que yo grito porque yo soy así, es que yo soy mal geniada porque yo soy así. ¿Sabes qué? Necesitamos cambiar nuestra manera de vivir. Nos hemos acostumbrado a eso. Y en Dios no nos podemos acostumbrar a que nosotros vivimos una parte del pasado y vivimos una parte del presente. Y quiero concluir con algo que dice, el simple hecho de que Dios revele el pecado en nuestra vida y nos apremie, o sea, al arrepentimiento, es una prueba de su gran amor, misericordia y bondad. Yo creo que este es el tiempo de Dios para esta iglesia. Si usted recuerda, a principio de mes, el pastor dijo que nosotros habíamos estado estudiando sobre el arrepentimiento y Dios le había recordado cuánto tiempo no había predicado sobre este tema. Y es porque sabes que Dios quiere revelar el pecado en nuestras vidas, pero lo quiere revelar porque Él quiere darnos prueba de su gran amor, de su misericordia y su bondad. Sabes, hablar de arrepentimiento no significa que haya una acusación, que querramos estar tirando piedras de culpabilidad, porque sabes, nosotros, a los primeros a los que Dios nos está hablando es a nosotros. El propósito principal de este arrepentimiento es porque Dios quiere mostrarnos su gran amor para esta iglesia. Dios quiere mostrarnos su misericordia y su bondad. No podemos estar hablando de la bondad, de la misericordia de Dios simplemente por lo que experimentaron alguien. No, nosotros necesitamos experimentarlo. Nosotros necesitamos un arrepentimiento en el cual podamos decir, fallé, me arrepentí y hoy puedo vivir de la gracia y de la misericordia de Dios a plenitud.
Necesitamos vivir de esa plenitud, de la gracia y de la misericordia de Dios. E indiscutiblemente debemos reconocer que es la gracia de Dios la única que puede alcanzar al pecador. Seducir su corazón y traerlo a convicción de pecado. ¿Por quién? Por medio del Espíritu Santo. Sin ella es imposible que el ser humano perdido y distanciado de Dios pueda acercarse a Él, al Padre. ¿Sabes? El Señor es el que seduce nuestro corazón. Y por eso nosotros vemos gente cargada, como la historia de la mujer. Gente que hace las cosas simplemente por hacerlas. Gente que siente amargura en su corazón. Gente que simplemente puede llegar a la iglesia y quizás no saluda a nadie. Quizás entra y salió igual como entró a este lugar. Pero sabes, el Espíritu Santo quiere traer convicción a nuestros corazones. Jesús es la gracia de Dios, quien fue manifestado en carne para que todo el que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, como dice la palabra en Juan 3:16. El corazón o la mente del hombre pecador no puede arrepentirse si previamente la gracia de Dios no lo ha tocado. Es decir, nosotros no buscamos a Dios. Dios nos busca a nosotros. Y es Dios el que toca nuestros corazones y es Dios el que nos extiende su mano de amor y su gracia nos recubre para que nosotros podamos entrar en ese proceso de arrepentimiento, de comunión con Dios. Y debamos tener un corazón, ¿cómo debe estar nuestro corazón? Un corazón en una postura de humildad a reconocer. Si recordamos la historia de la mujer dice que ella se identificó y se puso de acuerdo con Dios. Es fácil cuando alguien te está diciendo, ¿sabes qué? Tú eres esto, tú eres esto y tú eres esto. Y uno agachar la cabeza y dice, sí, tienes razón. No es fácil. Pero dice ella que ella se puso de acuerdo con Dios. Y ahí comenzó su restauración. Dios nunca nos pide que hagamos algo para lo cual no nos haya dado la gracia primero para hacerlo. Quizás podemos decir, no, es que no habíamos predicado sobre este tema, pero sabes, yo creo que es el tiempo de Dios. Dios ha derramado su gracia sobre esta iglesia y ahora quiere llevarnos a un nuevo nivel, pero antes Dios necesita prepararnos. Dios nunca nos pide que hagamos algo para lo cual no nos haya dado la gracia primero. Para hacerlo, nuestros pecados deben ser, aunque nuestro pecado sea fuerte y tengamos una dependencia de Dios, pero su gracia nos puede liberar. Es que yo estoy luchando con el pecado de la glotonería. No lo puedo dejar, no puedo perdonar comerme 3 arepas en la mañana, almorzar, comer. Aunque ese pecado sea muy fuerte, ¿sabe? Más fuerte es la gracia de Dios que puede quitárselo. Es que yo no puedo quitarme el pecado del adulterio, podrán decir. Es que yo no puedo dejar de pensar que el vecino es mejor esposo que el que yo tengo. No. Quiero decirte, la gracia de Dios es más fuerte que lo que tú estás pensando. La gracia de Dios es más fuerte que el pecado que está en ti y que está en mí. Amén. Si se lo va a dar el Señor, déselo fuerte. Y por último, el propósito del arrepentimiento no es hacernos sentir mejor con nosotros mismos, sino restaurar nuestra relación con Dios, de manera que nuestra vida pueda darle gloria a Él. Amén. Así es que póngase en pie en esta mañana. Si Dios le ha hablado a usted en esta mañana, yo no sé, a mí sí me habló. Si Dios le ha hablado a usted en esta mañana, dígale, ¿sabes qué, Señor? Yo hoy quiero ponerme de acuerdo con aquellas cosas que son pecado en mi vida y que necesitan que yo me arrepienta.